Saludos docentes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Didácticos con su profesor preferido Gustavo Díaz Sandoval. Y recuerden, yo te enseño, vos enseñás, ellos aprenden. El día de hoy, como es recurrente en nuestros capítulos, vamos a comentar una lectura del libro de Izarra Bielma, Experiencias y Perspectivas en Ética Profesional y Responsabilidad Social Universitaria en Iberoamérica, específicamente el tema que nos pidieron de componente ético de la evaluación educativa, rasgos del docente de Sanz Ponce y de López Luján. Entonces, comencemos. No sin antes mencionar a nuestro patrocinador Útiles Escolares, el Crayoncito Feliz, para que sus hijos estudien contentos. Y de dicho al hecho, comenzamos. Vamos a comenzar ese pequeño diálogo entre nosotros, hablando un poco sobre evaluación educativa. ¿Qué nos dicen Sanz Ponce y López Luján sobre evaluación educativa? Bueno, podemos decir, como ellos dicen, que la vamos a entender como la toma de decisión llevada a término por el docente, con la participación del discente sobre el proceso de aprendizaje del mismo y sus evidencias, tras un análisis de las informaciones obtenidas a través de fuentes y técnicas. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que el proceso de evaluación educativa tenemos que hacerlo con una relación dialógica, es decir, comunicativa, construir algo en conjunto entre nosotros y nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque profesores, profesoras, entendamos que la evaluación no es solo poner una nota, tenemos que salir de la perspectiva de que la evaluación y la calificación es lo mismo. A nosotros como docentes preocupados por nuestros alumnos, lo que nos importa más es el proceso de enseñanza-aprendizaje, es entender o saber entender de que no es solo una nota final, sino que la educación es un proceso que lleva al alumno de un punto a otro. Entonces, a la hora de evaluar, lo que tenemos que aprender es eso, ese camino que llevó el estudiante, ese proceso de aprendizaje. Y como es una relación dialógica, también tenemos que nosotros vernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en la evaluación educativa, además de darnos un diagnóstico del grado de, de avance que tienen nuestros estudiantes con respecto a este proceso de aprendizaje, nos va a decir en qué cosas tenemos que ponerle más atención o en qué cosas estamos descuidando. La evaluación siempre va a ser en dos vías, para saber a dónde ha avanzado el alumno y para saber a dónde nosotros nos hemos quedado. Quedémonos con esa idea. Una evaluación ética o poniéndole ética a la evaluación es reconocernos de que también nosotros somos evaluados y que mucho el éxito del estudiante tiene que ver que con nosotros sí podemos llevarlo de la mano, evaluando nosotros mismos sobre cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Ok, entonces después de esta pequeña introducción, vamos a nuestras rondas de preguntas. Tenemos una pregunta de nuestra oyente, la profesora Valentina, que nos dice que si les puedo hablar sobre cuáles son esos impedimentos que tenemos nosotros actualmente los docentes para aplicar una evaluación educativa ética. Muchas gracias, Valentina. Excelente pregunta. Bueno, lo primero es como partí de ver que la evaluación sea una calificación y nada más medir qué sabe y no sabe el alumno. Cuando lo que nos importa es el proceso, es decir, evaluar si en realidad el alumno, en lugar de llegar a un examen a poner algo, si él sabe el por qué lo está poniendo. También tenemos como otro impedimento de que muchos profesores solo hablamos al alumno y recordemos la idea principal de que es una relación dialógica. Entonces quiere decir que también debemos ser evaluados. Es decir, también tenemos que evaluar nuestra evaluación docente, aunque eso nos cueste mucho. Recalco, mucho del éxito de los estudiantes depende de que nosotros demos una buena clase. Entonces tenemos que hablar en cuáles puntos somos fuertes y cuáles necesitamos más atención. Luego podemos decir de que construimos todo un instrumento, toda una herramienta de evaluación que sea lo más objetiva posible, pero el factor de subjetividad vale mucho. ¿Por qué? Porque esto influye en la mente del estudiante. Una calificación, por más objetiva que sea, va a determinar cómo el estudiante recibe esa calificación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. No por ser completamente objetivos, lo estamos haciendo correctamente. Luego,
Recordemos que existe la coevaluación. Muchos de estos impedimentos de cambiar de mentalidad es que pensamos que solo nosotros tenemos que evaluar. Cuando la evaluación podemos involucrar a otros actores, los estudiantes, otros colegas, profesores, profesoras, o quién sabe, también a los padres de familia. Otro punto también es que pensamos de que la enseñanza y la evaluación son dos cosas diferentes cuando van de la mano. Recordemos que la evaluación lo que nos mide es ese caminar, ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por último, recordemos que la evaluación no tiene que ser solo de un mismo estilo. Hay diferentes tipos de evaluación. Tenemos que empezar a practicar ideas novedosas, ideas que sean completamente fuera de la estructura tradicional de la evaluación. Entonces, espero, Valentina, haberte respondido. Ahora tenemos otra pregunta de nuestro amigo docente Fabián, que nos pregunta sobre cómo es una evaluación ética. Bueno, Fabián, muchas gracias por escucharnos y mandarnos tu consulta. Voy a definirlo en una sola palabra. La evaluación tiene que ser justa. Y debe ser justa porque no es una cuestión de castigo o premio. No, es una cuestión de lograr aprendizaje. La evaluación está para que la persona aprenda, no para que la persona se sienta con ego porque ganó o se sienta derrotada porque perdió, no. La parte fundamental es que debe ser algo integral, algo que mida procesos y no simplemente un resultado. Otra pregunta que tenemos al aire es de nuestra amiga docente Cristel. Saludos, Cristel, que nos dice que cuáles cualidades debe tener un docente ético. Bueno, muchas gracias, Cristel. Entonces vamos a decir de que lo primero que tenemos que tener como docentes éticos es saber que la subjetividad importa. Recordemos que una de las falencias de los profesores es pensar que la objetividad basta y no. Tenemos que poner subjetividad. ¿Por qué? Porque cada alumno es diferente. No podemos medir el proceso de cada alumno con la misma tabla. Tenemos que hacer una evaluación personalizada. Otra cualidad que podemos poner como docente es la equidad. ¿Qué significa eso? De que aunque si bien no tenemos que tratar iguales, a cada uno va a ser según sus características, posibilidades y limitaciones personales. Luego, que nos lleva a como a combinar las dos, y es lo que hablé anteriormente sobre la justicia. Cuando somos justos, actuamos completamente en bienestar del estudiante. Y otro, el último factor sería que tenemos que ser democráticos, es decir, no somos dictadores en nuestras aulas, podemos recibir también comentarios, retroalimentaciones de nuestros propios alumnos. Con esto quiero cerrar nuestro pequeño capítulo de hoy. Un saludo al profesor Johan de Educación Comparada de Evaluación Educativa de la UAM. Saludos, profesor. Y cierro con esta frase. Se trata de crear escuelas y aulas democráticas en que la pedagogía frontal es estudiada por una pedagogía horizontal. El aula se convierte así en un espacio donde la experimentación, el error y la incertidumbre tienen cabidas y son alertados por el profesor. Entonces, seamos profesores éticos, seamos profesores justos, seamos profesores democráticos. Con esto cierro, me despido. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ya saben, suscribirse y recuerden, didácticos con su profesor preferido Gustavo Díaz. Yo te enseño, vos enseñas, ellos aprenden. Hasta pronto.